Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. En esta oportunidad, me ha nacido el deseo de compartirles los temas, algunos temas que son de doctrina básica, pero que no están dentro del módulo de doctrina básica. Es decir, este módulo antes se compartía como instrucciones básicas y tiene algunos temas que son de mucha importancia, son de mucha importancia. Y la motivación de compartir esto es para edificación. Eh, vamos a, eh, con nuestro tema número uno, vamos a compartir nuestro tema número uno, que es el tema de la Biblia. Trataré de ser breve, conciso y preciso. La Biblia, dice la Biblia, segunda de Pedro, capítulo 1 versículo 19, que así tenemos la Biblia. Así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, que hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Segunda de Pedro, capítulo 1 versículo 19. La Biblia es un escrito por un Dios amoroso al hombre pecador. Es el único libro que dice la verdad respecto al pasado, presente y futuro. Dios siempre se ha revelado al hombre por la creación en el Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En Romanos capítulo 1 versículo 19 al 20, Pablo afirma que las cosas que Dios quería que se conocieran se han hecho visibles en su creación. Este tipo de revelación asegura su existencia. Por otra parte, la carta a los hebreos afirma que Dios ha hablado al hombre de muchas maneras, pero que en estos últimos días se ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo. Es en la Biblia donde se ha dejado la revelación de este acto. A ello se debe la importancia de conocerla, leerla y estudiarla. La palabra Biblia se traduce del vocablo griego biblión, que significa eh, biblión, que significa libro. La Biblia es un conjunto de libros que fueron escritos por más de 40 personas a lo largo de un periodo de 1600 años. No obstante, y es evidente que hubo una inspiración divina, pues no existe ni una sola contradicción. Es más, un libro complementa al otro, formando entre sí unidad. Los hombres que la escribieron estaban conscientes que no escribían por sí mismos, sino que Dios hablaba por medio de ellos. Por ejemplo, Moisés, Josué, Samuel, David, Jeremías. La Biblia está compuesta por 66 libros divididos en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y la estructura de este libro es el Antiguo Testamento. Consta de 39 libros que fueron escritos en idioma hebreo y algunas partes en arameo. Por lo menos 32 personas diferentes que procedían de diversos niveles de educación y vocación, que incluía sacerdotes, profetas, jueces, reyes y otros. Estos 39 libros no se escribieron cronológicamente en el orden que se encuentran en la Biblia, sino que se han sido agrupados así por razones de conveniencia. En el Antiguo Testamento de los judíos del Antiguo Testamento de los judíos tiene 22 libros, porque unen en uno los libros de Primera y Segunda de Reyes, Esdras, Nehemías, Esther y otros, pero en esencia contienen el mismo material que la Iglesia de Cristo utiliza hoy en día. El Nuevo Testamento a veces hace referencia a Moisés y a los profetas, indicando con ello a los libros que Moisés y los profetas escribieron. El Antiguo Testamento se divide en Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Se le nombra así porque son los cinco libros que escribió Moisés.
Los judíos lo denominan la Torá, que significa ley. Génesis es el primer libro y significa principio. Éxodo significa salida. Levítico indica todo lo tocante a los levitas. Números deriva su nombre de aquel hecho de que sus páginas narran el censo de Israel. Prosigue la narración, comenzando desde el punto donde el libro de Éxodo lo dejó y registra las peregrinaciones que el pueblo tuvo que realizar por el desierto a causa de su fracaso de no haber entrado en Canaán. Deuteronomio consiste en los últimos consejos que Moisés le dio a los israelitas en la entrada a la tierra que Dios le había dado. Es una repetición de la ley dada a Moisés. Todos estos libros se encuentran entre los más antiguos de la humanidad, conteniendo enseñanzas singularmente notables. Son superiores a los conceptos y normas humanas de la antigüedad y son tan sublimes que aún hoy no tienen igual en aspecto literario, como habría de esperarse, como obras que fueron inspiradas por Dios. En los libros históricos está Jueces, Josué, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Este apartado consta de 12 libros que abarcan la historia de casi 1100 años, desde el ingreso a la tierra prometida, bajo la conducción de Josué, hasta el retorno principal del cautiverio babilónico. Aquí se encuentran relatos de hombres y mujeres como Saúl, David, Salomón, Ruth, Esther y otros que, como se les había dicho en Deuteronomio 28, si obedecían la voz de Dios, Él los habría de bendecir, pero si desobedecían, también los maldeciría. Por lo que se puede observar claramente que los periodos de bendición que experimentó Israel corresponden a aquellos en los que obedecieron a Dios, mientras que en los periodos de desgracia nacional eran el resultado de desobediencia. También muestran que Dios siempre levanta a los hombres en periodos claves para realizar determinado trabajo, que son fieles a Él. Libros proféticos de sabiduría o de sabiduría. Crow, que en el orden cronológico, Crow es el primer libro escrito. Este lo escribió Moisés. Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Los últimos tres los escribió el rey Salomón y el libro de los Salmos fue escrito por diferentes autores. Estos libros se encuentran en la mayor parte de principios imprescindibles para tener éxito y disfrutar de las bendiciones divinas, cualquiera que sean las circunstancias que se viven. Su clasificación se debe a que fueron escritos en forma de poesía, especialmente Salmos y Proverbios. Por esta razón, con frecuencia el escritor repite en la segunda mitad de un versículo que lo dice en la primera mitad. El recurso literario llamado paralelismo hebreo y luego agrega algún aspecto de un aspecto nuevo a la afirmación original. Los profetas mayores, Israel, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Estos profetas fueron parte importante de la historia de Israel, pues eran la voz de Dios instando a un pueblo al arrepentimiento. Se les denomina profetas mayores por la extensión de sus escritos. Isaías tuvo por misión llamar a los de Judá al arrepentimiento, que resultó que se salvara del juicio divino durante 30 años. Y Jeremías intentó hacer lo mismo, lo propio en sus días, pero fue rechazado. Lamentaciones contiene los lamentos de Jeremías, porque la gran ciudad, Jerusalén, y el pueblo de Judá fueron debidos a que rechazaron al Señor. Ezequiel y Daniel fueron llevados al cautiverio babilónico y profetizaron de la restauración de Israel antes de la primera venida de Jesucristo. Y nuevamente en los últimos días, la profecía de Daniel ocupa un lugar destacado en el Antiguo Testamento y se compara con el libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento. Los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum
Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos profetas fueron levantados por Dios en sus momentos estratégicos de la historia de Israel para hacerlo volver de su rebelión. Como se mencionó, se les llama profetas menores porque sus escritos son más cortos y el contenido está limitado a destinatarios directos. Los años de silencio. Entre el final del Antiguo Testamento y el nacimiento de Jesús pasaron aproximadamente 430 años en los que Israel no tuvo profeta, alguno que le revelara el mensaje de Dios. Por eso se le ha llamado los años de silencio, que finalizaron con la llegada de Juan el Bautista. El Nuevo Testamento consta de 27 libros escritos en griego por 8 hombres, tres de los cuales, Mateo, Juan y Pedro, fueron apóstoles que fueron testigos oculares de los que escribieron. Lucas fue compañero de Pablo durante sus viajes, siendo testigo de muchos acontecimientos que narra el libro de los Hechos, al igual que en el Antiguo Testamento. La ubicación de estos libros en el Nuevo Testamento no lleva una cronología histórica, puesto que el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió fue Santiago, alrededor del año 50, y el último fue Apocalipsis, contemplado en el año 96. Todos estos relatos cubren un periodo cercano a los 100 años, desde el nacimiento de Jesús hasta la visión del apóstol Juan en la isla de Patmos. Este está dividido en los evangelios, 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 evangelios contienen eh, relatos de la vida de Jesucristo: nacimiento, misterio, pasión, muerte y resurrección. Ninguno de los evangelios es completo por sí solo, puesto que algunos eventos están escritos en 4 libros, pero otros no, es decir, son complementarios entre sí. Además, cada escritor lo presenta desde un punto de vista ligeramente diferente. La historia de la Iglesia, los hechos de los apóstoles. Esta es la única narración existente de la Iglesia primitiva y de cómo se difundió el cristianismo por todo el mundo conocido hasta entonces, haciéndose notar palpablemente la presencia del Espíritu Santo en todos los hechos. Fue escrito por Lucas, el médico amado, notándose en sus letras la meticulosidad y la precisión del investigador. Las epístolas paulinas, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Son 13 en total, y el libro de los Hebreos, cada una de ellas, fue escrita a una persona determinada, cartas pastorales o a una iglesia en particular, por algún motivo especial. Se le llama epístolas paulinas debido a que el autor es el apóstol Pablo. La dramática conversión de Pablo es una ilustración del poder de Jesucristo para transformar la vida, por cuanto de ser un fariseo que odiaba a Jesucristo, se convirtió en un creyente que sirvió fielmente y que Dios le dio el privilegio e inspiración para escribir. Epístolas generales: Santiago, Primera y Segunda de Pedro, las 3 epístolas de Juan y Judas. Reciben este nombre porque fueron escritas en forma general para resolver las necesidades específicas. Se refieren a aspectos generales doctrinales necesarios para el pueblo de Dios en todas las épocas. Y por último tenemos la profecía de Apocalipsis. Trata de la revelación que recibió el apóstol Juan en el desierto. Está relacionada a los eventos del final de los tiempos, de la destrucción total y final del enemigo, del juicio de las naciones, el reinado universal de Jesucristo, juntamente con aquellos que le fueron fieles. Amén. La Biblia nos invita a que recibamos la bendición de leerla, ya que contiene la voluntad de Dios, y para ello es necesario que la leamos atentamente para no ser oidores olvidadizos, guardarla y poniéndola por obra para que permanezca en nosotros y ser
libres, y así construir nuestra casa sobre la roca que es Cristo, para que digamos juntamente con el salmista, cuánto amo tu ley. Salmo 119, versículo 97. Amén. Toda gloria es para Dios. Amén, amén y amén.